Vamos a iniciar con la segunda parte de este tema en el que estamos, que es el tema de educación. Y bueno, en esta segunda parte vamos a abordar esto que sería el impacto que tiene pues este tema que ya hemos estado abordando de la desigualdad social, pero ahora el impacto directamente en lo que es la parte educativa. También vamos a ver cómo es que se clasifican los diferentes tipos de escuela. En primer lugar vamos a analizar eh, etapa por etapa, iniciando con preescolar. Aquí nos menciona que existen tres tipos de preescolares dentro del sistema de educación pública, así es como se les caracteriza. Entonces existen los preescolares generales, los preescolares comunitarios y los preescolares indígenas. De estos, el que más se presenta pues es el preescolar general. Yo creo que la mayoría de los preescolares que conocemos nosotros, al menos aquí en lo que sería la cabecera municipal, son preescolares generales. Dice es el 67% del total de preescolares que hay en el país. Luego tenemos otro tipo de preescolares que es el preescolar comunitario. Este se presenta pues principalmente en las comunidades, aquellas que son menores de 500 habitantes. De todos modos, es una gran cantidad de preescolares comunitarios que hay en el país, el 22% de todos los preescolares. Y finalmente, los preescolares indígenas tienen sus propias características, a diferencia de los preescolares comunitarios, pues los preescolares indígenas pueden cambiar probablemente sus horarios, cambian sus programas de estudio, cambia la forma como se imparte las clases. Generalmente se va a impartir en la lengua indígena del grupo en donde se encuentren, etcétera. Entonces, tres tipos de preescolares. Estos preescolares indígenas pues apenas alcanza a ser el 11% del total de preescolares del país. Uno de cada 10 preescolares entonces sería preescolar indígena. Dentro de las deficiencias que vamos a encontrar en este nivel de estudios de los preescolares, nos presenta aquí esta estadística. En 4 de cada 10 escuelas hay una sola educadora para atender a todos los niños. Probablemente alguno de ustedes conozca preescolares así, sobre todo en nuestras comunidades nos vamos a encontrar mucho este tipo de situaciones. Los preescolares que dependen de CONAFE, por ejemplo, son así. Una sola maestra atiende los 3 niveles de preescolar. Ya los 3 grados de preescolar son obligatorios y entonces hay una sola maestra para los 3 niveles. Esto, bueno, pues viene a complicar mucho las cosas porque pues ella debería darle una atención diferenciada a cada uno de los 3 grupos, debería asignarles actividades diferentes a cada uno de los 3 grupos dependiendo de su nivel de desarrollo, y desafortunadamente pues no siempre es posible. A veces la maestra prepara una o dos actividades y pone a los más grandes a que le ayuden a los más chiquitos, etcétera, y pues eso va frenando el avance de los niños, que como ya decíamos, en el nivel preescolar, aunque son conocimientos muy básicos, pero deben avanzar en esos conocimientos de los niños, y a veces no se da. Además de que la maestra tiene que atender los 3 niveles, nos dice aquí también se le suman muchas veces pues estos cargos administrativos. No nada más tiene que ser la función de los 3 docentes, sino tiene que ser la función de secretaria, tiene que estar atendiendo a padres de familia, muchas veces tiene que hacer la función directiva también este mismo docente, y como dentro de sus funciones directivas y administrativas pues tiene que estar también asistiendo a juntas, llevando documentación. Entonces muchas veces en una semana la docente se ausenta 1 o 2 días por estar atendiendo también esas otras funciones. Lo vamos a abordar en estas otras diapositivas que vienen.
y nos dice esta condición multigrado. Entonces, eh, las escuelas multigrado son aquellas en las cuales no hay suficientes docentes para atender cada uno de los grupos. Ya de una vez vamos haciendo la diferenciación. Este, una escuela multigrado, un preescolar multigrado, sería aquel en el que habría tres grupos y digamos dos maestros para atender esos tres grupos. O a lo mejor tiene cinco grupos, pueden ser a lo mejor dos de primero, dos de segundo y uno de tercero, pero nada más cuenta con tres maestros para atender esos cinco grupos. Entonces, esa es una escuela multigrado. Dice generalmente pues se va a dar en las localidades más pequeñas. Todos los preescolares comunitarios entonces van a ser multigrado y casi la mitad de los preescolares indígenas. Y luego vienen los preescolares unitarios. Los unitarios son aquellos en los que hay un solo docente, entonces no hay que confundirlos. Unitarios, nada más un docente se hace cargo de todos los grupos. Multigrado, hay varios docentes, pero no alcanza para que haya un docente por grupo. Entonces, uno de cada 6 preescolares generales son unitarios. Eh, Seguimos más o menos con esos mismos situaciones. Nos habla aquí de que pues 6 de cada 100 educadoras cambiaron de escuela unos meses antes de que concluyera el ciclo escolar. Por esa misma situación de las escuelas que son unitarias o que son multigrado y de las escuelas rurales, pues se dan situaciones en las que luego hemos escuchado y probablemente lo hayan vivido algunos de ustedes. Eh, digamos, hay una maestra que está atendiendo los 3 grados, es también la directora y les digo, cumple con funciones administrativas también como secretaria, el papeleo y todo eso. Y entonces la maestra mmm, viene desde Silao, por decir algo, que es algo muy común. Entonces ella viene desde Silao, pues como no se quiere venir los domingos en la tarde, se viene el lunes en la mañana. Sus clases deberían empezar a las 9 de la mañana y la maestra pues a lo mejor viene llegando a las 9:30 o 10 de la mañana. Llega, atiende su grupo y que debería terminar a las 12 del día. Imaginémonos que sí termina a las 12 del día. Y luego al día siguiente empieza sus clases muy puntual la maestra a las, a las 9 de la mañana, pero resulta que llega una madre de familia que quiere hablar con ella y bueno, pues se entretiene con la madre de familia, ya no atiende a sus niños. Luego por ahí a lo mejor otras madres de familia le plantean una situación, dejan salir a los niños a las 11 de la mañana para quedarse a discutir un tema. ¿A qué es a lo que voy? A que en estas situaciones de las escuelas multigrado y sobre todo de las escuelas unitarias es muy poco el tiempo que se le dedica a atender verdaderamente las necesidades educativas de los niños. Y luego estas maestras pues se tienen que desplazar grandes distancias para atender a sus centros de trabajo. En cuanto vean una oportunidad de acercarse ellas a su lugar de residencia, a su casa, no la van a desaprovechar. Estén en el momento en el que estén. Y no importa que dejen a los niños por ahí bailando a medio ciclo o cuando ya faltan 2 meses para que se acabe el ciclo escolar, se le presentó una oportunidad y la maestra se va. Y entonces hay que esperar a que llegue alguien más, quién sabe cuánto tarden en enviar a alguien más para que cubra ese puesto. Quien llega pues llega con ideas muy diferentes. Primeramente tiene que hacer un proceso de adaptación, y luego con forma de ser muy distinta. Los niños ya se habían acostumbrado a la otra persona, entonces en lo que se adaptan a la primera, repercute mucho. Probablemente a ustedes les pasó en alguna ocasión que al cambiar de maestro ya no se adaptan, ya no le hallan el modo, ya hasta se quieren salir de la escuela,
Entonces los aprendizajes se ven frenados seriamente cuando esas situaciones suceden. En el párrafo de abajo, pues menciona algo de lo que ya decíamos. Muchas veces ni siquiera la mitad de el tiempo que debería estar destinado para darle las clases a los niños, que de por sí es poquito, de 9 a 12, entonces nada más 3 horas, y luego le quitamos por ahí media hora del desayuno, entonces es muy poquito el tiempo y no siempre se aprovecha adecuadamente. Entonces, de lo que ya veíamos anteriormente en los rezagos con los que van saliendo los niños, se dan por muchas de estas situaciones. Además, esto de la desigualdad, pues ya en las carencias físicas de la escuela, nos dice no todas las escuelas cuentan con los servicios básicos. Esta también es una pregunta que les voy a poner por ahí en el cuestionario. ¿Cuáles son los 4 servicios básicos con los que debería contar una escuela? Pues bien, esos servicios deberían ser agua potable, energía eléctrica, eh, ay, este, drenaje para la cuestión de los baños y finalmente instalaciones y mobiliario. Eh, Hay escuelas pues que no tienen alguno de estos 4 servicios básicos y algunas no tienen ninguno de los 4. Si no tienen ni siquiera instalaciones, si no tienen ni siquiera salones, pues menos vamos a pensar que vayan a tener baños, por ejemplo, o que vayan a tener agua potable o luz eléctrica. Entonces, muchas escuelas tienen serias carencias, sobre todo nos dice ahí las zonas rurales y más gravemente pues las zonas indígenas. En cuanto a primaria, bueno, pues aquí nos da algunas cifras, cuántas escuelas hay a nivel nacional, eh, y nos presenta los tipos de primaria que hay. Entonces existen primarias generales, primarias indígenas y primarias comunitarias. Entonces la clasificación va a ser la misma que la que ya vimos en los preescolares. 3 tipos de primarias: generales, indígenas y comunitarias. Aquí nos presenta un dato que no nos presentó con lo de preescolar. Dice 9 de cada 10 primarias son de sostenimiento público. ¿Qué significa eso? Que una de cada 10 primarias pues va a ser una escuela particular. Aquí en San Felipe tenemos, por ejemplo, el Colegio Motolinia. Entonces sería una escuela particular. Y las demás escuelas primarias que hay aquí pues serían de sostenimiento público. Entonces la mayoría de las primarias están, digamos, administradas por el gobierno. De estas escuelas primarias, pues poco menos de la mitad son multigrado. Ya mencionamos en qué consiste eso. Eh, Todas las escuelas primarias comunitarias van a tener esta característica de ser multigrado. Una tercera parte de las escuelas primarias generales también son multigrado, no hay suficientes maestros para atender todos los grupos, y en 2/3 de las escuelas primarias indígenas. Eh, Ahí nos presenta el dato de las escuelas indígenas. Eh, Esto es interesante. Nos dice esta diapositiva que la mayoría de los docentes que trabajan en escuelas rurales, estas escuelas primarias comunitarias y en las escuelas indígenas, son los más jóvenes, los que acaban de egresar o jovencitos que están buscando un empleo. Y pues bueno, algunos de ellos también apenas están terminando su bachillerato, entran a CONAFE y los mandan a estas escuelas en las comunidades. Son chicos que pues no siempre tienen los conocimientos necesarios, no siempre tienen la madurez necesaria para atender una escuela. No sé, imagínense alguno de ustedes que todavía está cursando el bachillerato y que lo pongan en una escuela primaria unitaria, en donde ustedes solo se tengan que hacer cargo de todos los grupos y de la función directiva, etcétera. Entonces suele ser muy complicado
para estos jovencitos, bueno, este, pues también la cuestión del salario suele ser muy bajo. Nos dice aquí en la parte baja de este párrafo que no siempre tienen acceso a estos programas como el de carrera magisterial. Carrera magisterial, me parece que ya se le han hecho modificaciones recientemente a eso, pero eran estos programas en donde este, pues tú te ibas formando, a lo mejor de repente entrabas a un diplomado y terminabas tu diplomado y ya tenías un nivel más elevado dentro de la carrera magisterial. Eso te permitía acceder a nuevos beneficios, sobre todo beneficios salariales. En cuanto terminabas tu diplomado, automáticamente tu salario se incrementaba. Y luego hiciste un curso de no sé qué, terminaste tu curso y entonces puedes, así ibas incrementando los niveles dentro de la carrera magisterial hasta que en los niveles más altos pues ya podías acceder a cargos de supervisor, supervisor regional y quién sabe qué tantas cosas con salarios muy buenos. Estos chicos que trabajan en escuelas rurales e indígenas pues muy difícilmente tienen acceso a ese tipo de beneficios. Aquí nos habla también una vez más de los servicios con los que deberían contar las escuelas y que muchas de ellas tienen serias carencias. No, bueno, pues lo mismo que decíamos, no cuentan con los 4 servicios básicos. Este, y aquí se nos menciona ya el aspecto de la tecnología. También tenemos rezagos muy serios. Aquí ustedes leen con atención lo que dice el párrafo, pero pues muchísimas escuelas carecen de acceso a la tecnología. Son muy pocas las escuelas primarias y en general, pero ahorita estamos abordando lo que es el nivel de primaria, son muy pocas las que cuentan con un centro de cómputo y en el que las computadoras funcionen adecuadamente. Hay muchas escuelas que sí tienen computadoras, pero las tienen arrumbadas ahí porque se descompusieron y es un lío mandarlas a componer. Entonces el director o la directora pues no quiere hacer quién sabe qué tantos trámites y mejor prefiere tenerlas ahí todas descompuestas. No puede pedir más computadoras porque le dicen, oye, pues tú tienes muchas en tu escuela. Sí, pero no sirven. Pues no sé, pero al estar en tu inventario, tú tienes que darlas de baja de tu inventario o mandarlas a arreglar para que te podamos dar más. Entonces se convierte eso en un círculo vicioso. Y bueno, pues que hace muy difícil que los chicos pues accedan a ese tipo de conocimientos, al manejo de esas tecnologías. Y hay muchas escuelas en las que no hay ni siquiera una sola computadora, ya no digamos para que los niños la manejen, sino ni siquiera para los maestros o para el director. Y entonces le piden quién sabe qué tantos informes y llenar quién sabe qué tantos documentos y pobres directores se ven con un montón de problemas. Sobre todo pensemos una vez más en estas escuelas comunitarias indígenas. Pasamos a lo que es el nivel de secundaria. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya son más o menos pues las mismas situaciones adaptadas a cada uno de los niveles, pero lo mismo que ya hemos manejado. En las escuelas secundarias vamos a encontrar eh, que existen estos 5 tipos. Están, por un lado, telesecundarias, secundarias generales, secundarias técnicas, secundarias comunitarias y las secundarias para trabajadores. Estas últimas secundarias para trabajadores son aquellas en las que un maestro va a una fábrica, por ejemplo, y ahí en ciertos horarios le da clases de secundaria a los trabajadores. Entonces estos trabajadores, digamos, es un beneficio adicional de su empresa que están trabajando, pero al mismo tiempo se les está dando la oportunidad de que concluyan este nivel educativo. También este beneficio se presenta en las cárceles, por ejemplo. También hay maestros que van a dar clases de secundaria a una cárcel
los reos terminan su formación y reciben un documento con validez oficial. Entonces estas son las llamadas escuelas para trabajadores. También hay secundarias nocturnas que son, vamos, de parte del gobierno y que también entran dentro de este esquema de las llamadas escuelas secundarias para trabajadores. Entonces esos son los 5 tipos de secundarias que existen. Mm, bueno, pues aquí nos menciona esto que ya hemos dicho de las escuelas que son multigrado, sobre todo en el caso de las telesecundarias, dice ahí 9 de cada 10 telesecundarias, pues van a ser multigrado. Van a tener varios grupos, pero no hay suficientes maestros y entonces tienen que atender los maestros a más de un grupo al mismo tiempo. Eh, Aquí nos habla de las carencias en cuanto a los servicios, las carencias tecnológicas también. Aquí tema es nuevo. ¿Cómo están contratados los profesores y cómo eso también repercute en la educación de los alumnos? En la mayoría de las escuelas, sobre todo, obviamente las particulares, pero también en las de gobierno, cada vez más se está restringiendo el alcance de los contratos. Ya son muy pocos los docentes que tienen contrato por tiempo completo. Generalmente a los docentes se les va a contratar nada más por horas. Entonces las horas que tú vas y das clases son las únicas que se te pagan y no se te paga absolutamente nada más. Eso dificulta mucho lo que menciona en la parte de en medio de este párrafo, lo que se conoce como el trabajo colegiado. Recordarán ustedes que el último viernes de cada mes no se tienen clases con los alumnos porque los maestros trabajan en los órganos colegiados y los alumnos piensan que es un día libre para los maestros y la verdad es que son jornadas de mucho trabajo, también de estar haciendo planeaciones y estrategias para ir mejorando la situación de las escuelas, etcétera. Pero los maestros que están contratados por horas, pues ellos dicen, a mí eso no me lo pagan y yo no asisto. Yo no participo de esos órganos colegiados y entonces no hay compromiso de parte de esos maestros. Cuando se organizan actividades generales con los alumnos, pues esos maestros no quieren participar porque eso no se los están pagando. Entonces, ese tipo de situaciones respecto a los contratos y los salarios también va a repercutir muy gravemente en la calidad de las escuelas y en la formación de los alumnos. Y finalmente llegamos a lo que es el nivel del bachillerato. Aquí nos presenta que existen 3 tipos de bachillerato. Vamos a tener el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. Estos últimos 2 se parecen mucho, pero el profesional técnico ese nada más corresponde a los CONALEP. Entonces, pues más o menos conocerán las características de un CONALEP. Un CONALEP te forma en un área determinada y te va a brindar los conocimientos necesarios nada más para esa área. O sea, el CONALEP prácticamente forma trabajadores. Si tú estás en un CONALEP y estás estudiando, digamos, mecánica automotriz, pues las materias que se te van a dar van a ser enfocadas a la mecánica automotriz. Una materia va a ser frenos, otra materia va a ser dirección hidráulica, otra materia va a ser laminado, no sé, pero todo referente a mecánica automotriz. Tú no vas a llevar materias de biología y de filosofía y quién sabe qué tantas cosas. Entonces esos son los profesionales técnicos. Cuando terminas, sales con un título de profesional técnico y te dan una cédula también para que ya puedas empezar a trabajar con ese nivel. Un bachillerato tecnológico pues más bien corresponde al modelo como el del CEBETIS que conocemos, en donde sí también sales con la posibilidad de obtener un título como técnico,
pero la mayoría de las materias son materias de tronco común, materias de un bachillerato general. Entonces se parecen bastante al bachillerato general. Un bachillerato general es donde sí ves materias muy diversas que te van a permitir posteriormente continuar con una carrera orientada hacia el área que tú elijas. Vas a llevar materias que te ayudan para cualquiera de las áreas que puedas elegir. En el caso del Instituto Guanajuatense, pues es un bachillerato general. Te prepara para que ya luego si tú quieres estudiar derecho o si quieres estudiar una ingeniería o si quieres estudiar medicina, lo que quieras estudiar, pues llevas las materias necesarias para adquirir esos conocimientos. Mm, bueno, aquí nos menciona en esta diapositiva que el nivel de bachillerato pues es, es un nivel que ya está menos generalizado. Ya no llega tanto a las comunidades. Recientemente, bueno, pues este programa de los telebachilleratos ha solventado en mucho esa situación, pero hace todavía unos 10 años, pues el muchacho a lo mejor terminaba en la telesecundaria ahí en su comunidad y ya luego si quería estudiar el bachillerato, pues tenía que moverse hasta una ciudad o hasta una comunidad grande. Había veces pues que había que recorrer distancias ya bastante considerables para poder acceder a la educación del bachillerato. Les digo, ahora con los programas de los telebachilleratos, pues se ha avanzado muchísimo en ese sentido, ha tratado de acercarse a este nivel educativo a las comunidades más alejadas. Eh, y bueno, a mitad de esta diapositiva nos menciona que este, una buena parte de las escuelas que ofrecen bachillerato ya son bachilleratos particulares. Entonces, cuando llegamos a este nivel, se ha privatizado mucho la educación para el nivel del bachillerato. Ustedes son un ejemplo de ello, ustedes están asistiendo a un bachillerato particular y ya a este nivel, bueno, pues en gran medida podemos decir que la educación ya se ve más como negocio. Ya se ofrecen variantes más amplias para los diferentes gustos y diferentes necesidades de los alumnos y los bachilleratos públicos pues no siempre pueden atender todas esas necesidades. Nos hablan nuevamente de las carencias tecnológicas, de las cuestiones de contrato, ya ustedes por ahí las pueden ir checando. Esta diapositiva también sigue mencionando ese factor de cómo están contratados los profesores, cómo se les paga. Bueno, con eso hemos concluido esta parte y bueno, el tema general que nos fue guiando a lo largo de todo esto fue lo de la desigualdad de condiciones. Regresando a lo que hemos visto sobre la desigualdad social, pues también la desigualdad de condiciones en las diferentes escuelas va aumentando esta brecha social o esta desigualdad social. Muy difícilmente va a tener las mismas oportunidades un alumno que estudió en una escuela particular con su centro de cómputo, con la tecnología a la mano, con todos los recursos necesarios, que las oportunidades que pueda tener un alumno egresado de una de estas instituciones eh, comunitarias o indígenas. La formación es muy diferente, los recursos son muy distintos y entonces a la larga eso va a hacer que la diferencia económica y social entre unos y otros pues vaya siendo muy considerable. Son parte de los temas que todavía pues nos falta mucho trabajar para que se vayan superando esas desigualdades. Con eso concluyo.